1, voy a dar lectura desde el versículo número 1 en adelante. Estas son palabras de la carta que el profeta Jeremías envió a Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y los sacerdotes y profetas y todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo a Jerusalén, de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los palacios, los príncipes de Judá, de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y entregar hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos allí, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Veamos el versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Bendito Padre Celestial, en los días en los que nos encontramos, en días, como dice tu palabra, Señor, postreros, en los cuales, Señor, la maldad de los hombres se ha aumentado sobre la tierra, en donde vemos cada día más noticias y más gente, Señor, que hace locura, Señor. Pero, Padre, nosotros no estamos para juzgar a nadie, sino simplemente estamos para escuchar tu voz. Quisiera rogarte, Señor, que bendigas ahora la exposición de tu palabra y que me des la sabiduría, la gracia, el discernimiento, la elocuencia para poder expresar un mensaje como el que tengo, Señor, en esta mañana. Te ruego, Señor, me llenes con tu Santo Espíritu para poder hacerlo de la mejor manera y que tu palabra, Señor, lleve el fruto que tú esperas tener, Señor, entre nosotros. Te pido, Padre, que bendigas la iglesia, que bendigas a nuestra ciudad, que bendigas a nuestro país. Ayúdanos a orar y ayúdanos a hacer nuestra parte en los días en los cuales vivimos. Pues te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, muchísimas gracias. Los tiempos en los cuales nosotros mismos estamos viviendo, tiempos en los cuales escuchamos las noticias que se amotina la gente, que hay disparos, hay personas huyendo, hay personas haciendo todo tipo de rapiña y todo tipo de cosas ajenas a las cosas de Dios. No son ni siquiera comparables a los tiempos en los cuales vivía el profeta Jeremías o vivió el profeta Jeremías. Jeremías lo encontramos ubicado en el tiempo cerca del año 600 antes de Cristo, y en estos tiempos en los cuales estaba escribiendo Jeremías y fue llamado Jeremías en su ministerio, Jeremías se le conoce como el profeta llorón, y ciertamente porque en diferentes ocasiones estaba intercediendo por su pueblo, y la razón por la cual se le conoce como el profeta llorón es porque él tenía una sensibilidad, una carga grande por su nación. Él era uno de los profetas que Dios había escogido, que Dios había llamado, que Dios había puesto enfrente del pueblo de Israel, específicamente en la región de Judá, y predicaba a las naciones, predicaba al pueblo, y el pueblo no quiso escuchar la palabra de Dios por boca de este profeta llamado Jeremías. Jeremías advirtió constantemente a la nación de Israel: arrepiéntanse, si no vendrá sobre vosotros la cautividad, días peligrosos, días tristes, y predicó una y otra vez, pero los reyes con los cuales él fue contemporáneo no quisieron escucharle. Uno de ellos, en vez de escuchar su palabra, en vez de escuchar el mensaje de parte de Dios por mano del profeta Jeremías, en vez de escucharlo, inclusive quemó los escritos de Jeremías que eran inspirados por Dios. Otro de ellos en una ocasión lo mandó a una cisterna, lo dejó ahí adentro en una cárcel y lo aprisionó porque no querían escuchar la palabra de Dios. En aquellos tiempos
venían los rumores de que venía el rey del ejército más poderoso de aquellos tiempos, que era el ejército de Babilonia. Babilonia estaba controlado, o su jefe era un hombre llamado Nabucodonosor. Nabucodonosor era un hombre perverso, era un hombre malo, era un hombre que quería conquistar toda la tierra, y hasta cierto punto, por voluntad de Dios, Dios le permitió eso al rey Nabucodonosor. Llegaron los tiempos en los cuales venía la palabra de Dios al profeta Jeremías, y Jeremías le decía a la gente: arrepiéntanse de sus pecados, y la gente simplemente no quiso escuchar. Llegó otra vez una aflicción, un momento en los cuales venía ya cada vez más cerca el rey de Babilonia, y no quisieron escuchar. Y dice la palabra de Dios en el libro de Crónicas que llegó un momento en el cual ya no hubo remedio para el pueblo de Israel. La ira de un Dios todopoderoso llegó a la nación santa, al pueblo escogido de Dios, al pueblo en el cual Dios había dicho: tú eres mi especial tesoro, tú eres la niña de mis ojos, el pueblo y la nación de Israel. Llegó el año 598 aproximadamente, y vino el rey de Babilonia y sitió a la ciudad de Jerusalén. En aquellos tiempos, la manera en la que sitiaban una ciudad eran las costumbres de las personas. Ponían el ejército alrededor de la ciudad, y como eran ciudades amuralladas, eran ciudades que tenían bardas grandes, aquellos moradores que estaban dentro de aquella ciudad no podían salir a vender su mercancía y a comprar nueva mercancía. Ellos tenían ciertamente lugares en donde ellos almacenaban por si había algún momento en el cual no habría alimentos en la ciudad, y lograban almacenar en ciertos lugares alimento. Pero en aquellos tiempos llegó el rey Nabucodonosor y comenzó a sitiar la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa, aquella ciudad que lograban observar desde lejos, y la ciudad blanca le llamaban, porque se lograba observar de esa manera la ciudad de Jerusalén. Y encontrábamos aquí a personas, inclusive profetas, reyes, príncipes, personas del pueblo que estaban dentro de la ciudad de Jerusalén. Y en los tiempos en los de Jeremías, queridos hermanos, ellos fueron sitiados. Las personas que estaban alrededor sitiando no permitían que nada pudiera entrar ni salir. No permitían que hubiera comercio, no permitían que llegaran nuevos víveres a la ciudad, sino que la ciudad poco a poco iba a empezar a tener escasez de alimentos, iba a tener escasez de agua, escasez de lo más necesario. Y llegó tanto la escasez, que dice la palabra de Dios en un libro que se llama Lamentaciones, que el pueblo de Israel, los príncipes, aquellos que tenían los manjares más deliciosos, se fueron a los esterquioleros, que eran los lugares donde estaba el estiércol de los animales, y llegaban y de eso mismo ellos comían, por la escasez, por la mano dura de Dios para con su pueblo que había sido rebelde. Jeremías escribe, y después de ver todo eso, escribe unas palabras, una carta que envía a todos aquellos que habían sido deportados o habían sido llevados en cautiverio, que habían sido conquistados, y se había llevado el rey de Babilonia. Ustedes recordarán en el libro de Daniel que el rey de Babilonia se llevó a los jóvenes mejores, a lo mejor del pueblo. Se llevaron a los reyes, se llevaron a los príncipes, entre los cuales iba Daniel y sus 3 amigos, y encontramos que llegan al palacio del rey. Estaban ya en Babilonia, y Dios de alguna manera permitió que esta escasez y todo lo que iban o estaban a punto de vivir el pueblo de Israel llegara a pasar por causa del pecado. Queridos hermanos, vivimos en días donde estamos viendo algunas de las causas por el pecado, algunas de las causas por las cuales Dios tiene que poner su mano poderosa. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios aprendamos a volver nuestros ojos a Dios. Queridos hermanos, en primer lugar, en las situaciones en las que estamos pasando, yo quiero decirles
que nuestro Dios es un Dios soberano. Él hace las cosas como Él quiere. Y vean lo que dice en la palabra de Dios. La soberanía de Dios significa que Dios es la capacidad de poner en práctica la voluntad suprema de Dios. Dios ve mucho más allá de lo que nosotros vemos. Dios observa mucho más allá en el tiempo de lo que nosotros podemos observar. Dios no tan solamente está limitado a observar lo que nosotros vemos con nuestros ojos. Dios ve todo el universo. Dios conoce los tiempos. Dios conoce todo lo que está pasando, y Dios, queridos hermanos, es soberano sobre todas las cosas. Vean lo que dice la palabra de Dios aquí en el libro de primera Timoteo, capítulo número 6, versículo número 15. El apóstol Pablo está escribiendo y dice desde el versículo número 14 que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Queridos hermanos, en primer lugar yo quiero decirles que Dios es un Dios soberano. Dios sabe hacer las cosas. Dios es soberano sobre todas las cosas. Vean también lo que dice en el Salmo 115, por favor. Salmo 115, versículo número 3. Dice la palabra de Dios también lo siguiente acerca de la soberanía de Dios, uno de los atributos de Dios, versículo número 3 del Salmo 115. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Eso significa que Dios es soberano, que Dios está sobre todos los reyes de la tierra. Aparte de eso, la Biblia dice también en el libro de Daniel, si me acompañan también, Daniel capítulo número 4, versículo número 34, la palabra de Dios también nos dice lo siguiente, Daniel 4:34, déjeme ver si está bien. Mas el fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga ¿qué hace? ¿Saben por qué? Porque Dios es soberano, queridos hermanos. Uno de los atributos de nuestro Dios, una de las cosas que debemos nosotros comprender acerca de la persona divina de nuestro Dios es que Dios es soberano. Dios está sobre todas las cosas. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés 5:8: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. ¿Saben quién es el que está sobre todos los reyes? Dios, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. También la palabra de nuestro Dios dice en Proverbios 21:1: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Dios, queridos hermanos, es un Dios soberano. Dios sabe hacer las cosas. Por eso, queridos hermanos, nosotros debemos entender que quien pone a los reyes, quien pone a los presidentes, quien permite un presidente, un gobernador, un policía, alguno de nuestra sociedad, es Dios, queridos hermanos. Esto se los voy a demostrar con la palabra de Dios. Vean lo que dice aquí mismo en Daniel capítulo número 2, versículo número 20. Dios es el que pone y quita reyes. Vean lo que dice en Daniel 2:20, desde el 20 al 21. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos, de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Miren esto: quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Quien pone a los reyes, según la palabra de Dios, es Dios mismo. Aparte de eso, tenemos esta confirmación en el Nuevo Testamento. Vean lo que dice en Romanos capítulo número 13, versículo número 1. Dios es soberano, hermanos. Vean el versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, miren esto, por Dios han sido establecidas.
Así es de que en primer lugar, queridos hermanos, en los tiempos en los que vivimos, debemos comprender que los reyes de la tierra Dios los pone por alguna razón. Dios ha puesto en ocasiones reyes, y podría aplicarse como presidentes, para advertir al pueblo de Israel, o para advertir al pueblo de Dios. Si nosotros hiciéramos un estudio acerca de esto, podríamos comprender que Dios en ocasiones pone tal rey para advertir al pueblo de Dios. Pone reyes para castigar a la nación o al pueblo de Dios. Dios mismo pone reyes para mostrar su gloria, su grandeza. ¿Se acuerdan del rey de Egipto? Dios lo puso para que Dios mostrara su grandeza. Dios, de alguna manera, encontramos que el corazón de Faraón se endureció, y eso era para mostrar la grandeza de nuestro Dios. Es decir, que Dios tiene propósito en todas las cosas que hace. A Dios no se le escapa nada de las manos. Dios nos dice: ir esto que está pasando en México, pues es que es el diablo. No, queridos hermanos, una de las cosas que debemos entender es que una de las cosas que Dios hace para que el pueblo de Dios y para que los inconversos puedan proclamar el nombre de nuestro Dios es que Dios a veces manda pestes, a veces manda advertencias, a veces manda castigos, a veces manda rapiña, a veces manda diferentes causas para que el pueblo, para que la gente pueda voltear su mirada a Dios, queridos hermanos. Y vivimos en tiempos y en días en los cuales Dios quiere que nuestro país, que nuestra ciudad y que nosotros como cristianos volteemos una vez más a nuestro Dios. Por lo tanto, si Dios es un Dios soberano, si Dios tiene en control todas las cosas, si a Dios no se le escapa nada de las manos, si Dios permitió lo que pasó en estos días en nuestra ciudad, entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como iglesia? Bueno, la palabra de Dios dice diferentes aspectos. Vean, en primer lugar, debemos obedecer y seguir obedeciendo a nuestras autoridades. Vean lo que dice Tito, capítulo número 3, versículo número 1. Tito capítulo número 3, versículo número 1. Y déjenme recordarles que cuando fue escrito esto, estaba gobernando un hombre que se llamaba Nerón, se les conocía como Nerones. Y este hombre este Nerón era alguien que estaba castigando a los cristianos, estaba encarcelándolos. Se inició lo que se conocía como olvidé cómo se llama, el circo romano, y estaban castigando a los cristianos. Y en medio de esto no podemos decir que Pablo estaba escribiendo esto porque el gobierno estaba bien. No, estaba en tiempos peligrosos. Estaban encarcelando a los discípulos, estaban encarcelando y tratando de encarcelar a todos los que se llamaban cristianos. Y en medio de ese tiempo, Pablo le escribe a Tito y le dice en el versículo 1 del capítulo número 3: recuérdales, está escribiendo a la iglesia, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Queridos hermanos, una de las cosas que debemos seguir haciendo nosotros como iglesia es seguir obedeciendo a nuestras autoridades. Pero pastor, acaban de subir esto y estos impuestos y esto y lo otro. Lo que nosotros debemos hacer como cristianos es obedecer y pagar lo que nosotros debemos. De hecho, acerca de los impuestos, la Biblia habla también. Vean lo que dice en Romanos capítulo número 13, versículo número 7, y es en el mismo contexto que está diciendo Pablo: sométete a las autoridades superiores. Versículo 1: porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Vean el versículo 7, es el mismo contexto: pagar a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Es decir, como iglesia, queridos hermanos, nosotros debemos pagar impuestos. Nosotros debemos no criticar al gobierno y decir: es que esta bola de corruptos, y que esto de aquí y esto de allá. Saben que nuestra responsabilidad como iglesia, como cristianos, es en primer lugar obedecer a nuestras autoridades. ¿Por qué? Porque Dios dice que Él las ha puesto
Ahorita voy a entrarme un poquito más a ello. Y dice que en cuanto a los impuestos, por eso es que un cristiano no evadimos impuestos, no debemos evadir impuestos. Usted tiene un negocio, usted debe pagar impuestos. Usted está registrado para pagar impuestos, usted no debe evadir impuestos, usted debe pagar impuestos. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios, eso está establecido aquí en la palabra de Dios. Y en los tiempos en los que fue escrita la carta a los romanos, déjenme recordarles que los judíos estaban no bajo su propio gobierno, sino que había un gobierno que estaba sobre ellos, que eran los romanos. Y los romanos habían puesto impuestos por todo. Parecido a lo que vivimos, sí. Y lo que dice Dios, ¿sabes qué? Si te ponen impuestos, tú pagas los impuestos. Si te dicen que debes pagar esto, tú debes pagar lo otro. Si tienes que pagar tributo, tú debes pagar tributo. ¿Saben por qué? Porque eso es lo que Dios manda, queridos hermanos. ¿Qué debemos hacer en los días en los cuales nosotros vivimos? Número uno, debemos obedecer y seguir obedeciendo a nuestras autoridades. Pero pastor, es que los policías son bien corruptos, me paran y ¿cómo nos podemos arreglar? Bueno, nosotros no somos para dar mordidas. Nosotros, si nos van a infraccionar, pues ni modo que nos infraccionen. Por algo nos detuvieron. A lo mejor porque no tenemos bien las placas, a lo mejor porque nos pasamos un alto, a lo mejor porque hicimos algo y es causa de alguna desobediencia. Así es de que, queridos hermanos, una de las cosas que debemos hacer es obedecer, pagar impuestos, y después de eso debemos procurar la paz para con nuestra ciudad. Vean lo que dice en Jeremías, regresando, y después voy a regresar una vez más ahí a Jeremías 29, versículo número 7. Y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Aquí estamos hablando en el contexto histórico. El pueblo, o más bien Jeremías, le está escribiendo una carta a los que estaban convictos, estaban prácticamente, ellos estaban en cautiverio, estaban aprisionados, y Dios les manda una carta por Jeremías. Estaban en otra nación, y ¿saben qué les dice Dios? Procura la paz de la ciudad donde estás, porque en la paz de tu ciudad tú también vas a tener paz. Así es de que nosotros debemos buscar no interponernos en la paz y la seguridad de nuestro estado. Por eso, queridos hermanos, una de las cosas que se está viendo y que se ha vuelto muy sensacionalista es los videos en internet. Si nosotros queremos buscar la paz, debemos buscar o mandar no el video de que se están amotinando las personas y cuidado y todo eso, y causar más pánico entre nosotros y en nuestra comunidad como cristianos. Debemos mandar mensajes que traigan paz, que traigan palabra de Dios, que traigan las promesas de nuestro Dios, y no estarnos alborotando con tal video y que quién sabe si fue o no fue, y se oyen rumores y quién sabe qué. ¿Sabe qué, querido hermano? Lo que dice la palabra de Dios es que debemos buscar la paz de la ciudad en la cual nosotros vivimos. Y debemos tener cuidado, mucho cuidado con las redes sociales. ¿Por qué? Porque a través de las redes sociales nosotros podemos mandar un video que ni sabemos si es cierto o no es cierto, pero ya se lo mandamos a los hermanos, y estos lo mandan a otro, y este es a otro, y esto es a otro, y después ya todos estamos bien espantados. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabemos si es verdad o no. Lo que debemos buscar es la paz, y debemos buscar la paz aún por medio de redes sociales. Si usted va a mandar un video en el grupo de WhatsApp de la iglesia, no que sea algo que vaya a espantar a la misma congregación, sino que sea algo que traiga paz para con nosotros que observamos en ocasiones los videos o los mensajes que usted manda. Así es de que, queridos hermanos, debemos obedecer, debemos pagar impuestos, debemos procurar la paz, y otra de las cosas que debemos hacer es orar por nuestros gobernantes. Vean lo que dice aquí en Primera Timoteo capítulo número 2, si me acompañan, Primera Timoteo capítulo número 2, versículo número 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Pastor, ¿qué es lo que puedo hacer yo ahora en estos días? Bueno, déjeme decirle, usted busque la paz, obedezca, y algo muy importante,
Y de hecho es lo más importante, orar por nuestras autoridades. Antes de que usted suba un video y diga, no, es que el gobierno corrupto y quién sabe qué, y apoyen a esto, ¿sabe qué? Algo que debemos hacer nosotros como cristianos es ponernos sobre nuestras rodillas y decirle al Señor, Señor, mira nuestra ciudad, mira nuestros gobernantes. Señor, yo veo en tu palabra que tú lo mandaste, que tú pusiste a este gobernador, que tú pusiste al presidente, que tú pusiste al presidente municipal. Señor, ¿por qué lo pusiste? Pero yo no lo logro entender, pero sí quiero decirte y te pido por él, para que tú lo bendigas, para que tenga una buena ley, para que tú mandes un obrero para que le testifique. Y queridos hermanos, a veces en vez de estar orando estamos criticando a las autoridades, y nosotros como cristianos no tenemos ese derecho. No tenemos esa responsabilidad de criticar a nuestras autoridades, sea quien sea, sea corrupto, sea honesto, sea grosero, sea una persona buena moralmente, sea como sea. Nuestra responsabilidad es orar por nuestros gobernantes. Yo le preguntaría a usted, en estos días, ¿usted se pasó más tiempo de rodillas o se pasó más tiempo viendo lo que pasaba en la televisión? Yo le preguntaría, ¿qué es lo que hizo? ¿Estuvo dando un mal comentario por todo lo que está pasando, o estuvo diciéndole al Señor, Señor, yo te ruego por mi ciudad? ¿Sabe que esa es nuestra responsabilidad como cristianos? Orar por nuestras autoridades. Aquí Pablo le dice, te exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Y saben para qué? Ahí lo dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y después da el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios. A Dios le gusta cuando usted y yo oramos. En medio de estos días en los cuales podremos estar viviendo, una de las responsabilidades y uno de los privilegios que tenemos será orar por nuestras autoridades. Usted ve a las cosas que están pasando, ore por esas personas. A mí me llama mucho la atención cómo personas a través de las redes sociales convocaron a gente, convocaron y se agolparon cientos, millones de personas o miles de personas, se congregaron para llevar a cabo el propósito que ellos tenían. Y yo me pregunto, a veces nosotros como cristianos, Dios nos dice, ve a predicar el evangelio, y se viene una campaña y tenemos que hacer esto y tenemos que hacer lo otro, y les decimos, vengan a ganar almas, y a veces venimos y solamente 3, 4 ahí sentados. Y yo digo, ¿qué es lo que está pasando? Ellos que se reúnen para hacer lo malo, se reúnen cientos, y nosotros que queremos alcanzar las almas perdidas, a veces solo vamos 5 o 6 personas. No debe ser así, queridos hermanos. Debemos buscar la paz de la nación, de la ciudad en la cual nosotros estamos viviendo. Y una de las maneras que lograremos tener paz no es tanto por un presidente que llegara a venir, sino es a través que haya más personas salvas. Porque si hay más cristianos, habrá más paz. Si hay más cristianos honestos, buenos trabajadores, afables, que sean personas que hagan las cosas bien, ¿saben qué? Entonces tendremos paz. Y Dios bendecirá eso. Pero nosotros necesitamos ir a ganar a las personas, ir a predicar el evangelio. Aparte de eso, dice la palabra de Dios, otra de las cosas que debemos hacer, aparte de que debemos obedecer, pagar los impuestos, procurar la paz, orar por nuestros gobernantes, como iglesia debemos humillarnos y buscar el rostro de nuestro Dios. Vean lo que dice en el segundo libro de Crónicas, capítulo número 7, versículo número 14. Segundo libro de Crónicas 7:14, dice la palabra de Dios lo siguiente. Esto es contemporáneo con lo que estaba pasando con el pueblo de Israel en los tiempos de Jeremías. Y el escritor de Crónicas dice lo siguiente en el segundo libro de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, y mire esto, y sanaré su tierra. Queridos hermanos, una de las cosas que debemos preguntarnos como iglesia es, Señor, ¿estamos haciendo nuestra tarea que deberíamos hacer como iglesia?
¿No será que no estamos orando como por nuestra ciudad como deberíamos de orar? ¿No será que en vez de interceder estemos juzgando a nuestros gobernantes? Queridos hermanos, sería bueno que como iglesia nos humilláramos y buscáramos el rostro de nuestro Dios y le dijéramos: Señor, Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Señor, ayúdame a ser transformado yo primeramente, a buscar tu rostro, a vivir una vida cristiana en integridad, a hacer las cosas como a ti te gustan, a buscar no hacer tranza o hacer trampa en algún aspecto de la vida, sino hacer las cosas como a ti te agradan, porque las personas quieren librarse del gobierno, ciertamente, pero vemos a las personas igual, siguen siendo mentirosos, siguen siendo egoístas, siguen queriendo las cosas solamente para su propio bienestar. Y imagínense, queridos hermanos, la responsabilidad que tenemos como iglesia es pedir la paz de nuestra ciudad. No seamos una iglesia que critique, ni una iglesia que se escandalice, sino seamos una iglesia bíblica que se pone sobre sus rodillas y que ora a su Dios y que intercede por su mismo país, por su mismo estado. ¿Se acuerdan de Abraham? Un hombre piadoso, un hombre que buscaba la voluntad de Dios, un hombre que dice la Biblia ahí en el libro de Génesis capítulo 18 en adelante, y nos dice que estaba este hombre y Dios le permite y le dice: ¿sabes qué? Voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. ¿Saben lo que hizo este hombre? Él intercedió por Sodoma y Gomorra. Ahora yo le pregunto, ¿él sabía la condición de Sodoma y Gomorra? Claro que sí. Él sabía que eran ciudades perversas y él no dijo: qué bueno Dios, sí, mátalos porque son bien. No, él dijo: Señor, ¿qué tal si hubiera 20 allá? 20 justos. ¿Vas a destruirlos? ¿Qué tal si hubiera 15? ¿Qué tal si hubiera 10? ¿Qué tal si hubiera? Y empezó a interceder. Y saben, fue un hombre de Dios. ¿Qué es lo que debo hacer en estos días? Interceder por nuestro país, interceder por nuestra nación. Queridos hermanos, simplemente quiero convocarlos a que en estos días estemos orando por todo lo que esté pasando. No nos toca a nosotros juzgar, no nos toca a nosotros arremeter contra alguien. Lo que nos toca y corresponde a nosotros como iglesia es simplemente ponernos sobre nuestras rodillas y orar por nuestro país. Que el presidente digan todos los demás y se burlen y pongan videos de él y un montón de cosas, nosotros debemos estar orando por él. Señor, yo te ruego por nuestro presidente Enrique Peña Nieto. Señor, bendícelo. Señor, mira todo lo que está pasando, toda la tensión, todo lo que sufre él y su familia. ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿No sería bueno que como iglesia hiciéramos lo que dice la palabra de Dios? Y nos pusiéramos de rodillas, intercediéramos por los reyes, por los que están en eminencia, para que viviéramos quieta y reposadamente. Por eso es que quiero convocar a la iglesia, para que todas estas semanas estemos orando. Y si usted tiene a bien ayunar, inclusive, ayune. ¿Sabe por qué? Porque en esta ciudad usted tiene familiares y muchos de ellos no son cristianos. ¿Sabe lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo? Solamente son un indicio. Delante de cuando usted prende la televisión y está observando las noticias, ¿sabe lo que está viendo? Lo que dice en el libro de Apocalipsis que va a pasar, lo que dice en el libro de Mateo 24 y Mateo 25 que va a pasar. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de los hombres se apagará. Todo eso está pasando en las noticias frente a nuestros ojos. Por eso sería bueno que tomáramos tiempo, queridos hermanos, para orar, interceder por nuestra ciudad, pero también para testificar la palabra de Dios. Yo le preguntaría, ¿usted tiene familiares en la ciudad que no son salvos? Yo le aseguro que sí. Y yo le preguntaría, ¿usted le ha testificado en lo que va del año? Es más, muchos de los que estamos aquí probablemente le hayamos mandado mensajes de todo lo que está pasando en la ciudad y no le hemos dicho del amor de Cristo. ¿No será mejor mandarle ese tipo de mensajes? Decirle, ¿sabes qué? Mira todo lo que está pasando, la Biblia dice que iba a pasar. Prepárate porque los tiempos ya se acercan. El Señor Jesucristo va a venir y la palabra de Dios así lo dice. Y va a venir por su pueblo.
por aquellos que le hemos recibido y que hemos sido salvos y que nos hemos humillado delante de Él. Queridos hermanos, como iglesia debemos buscar el rostro de Dios, nunca criticando lo que está pasando, pero siempre orando por lo que está pasando. Y que Dios nos bendiga y nos ayude, y que cada una de nuestras familias podamos tomar un tiempo para reunir a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros, no sé, inclusive vecinos, y decirle: oiga, vecino, vamos a tener una oración ahí en la casa y vamos a estar orando por todo lo que está pasando. ¿Quiere venir? Y reúnanse y oren y tomemos un tiempo. Y sería bueno, y quiero convocar ahorita mismo, mientras vamos a tomar la invitación, a que toda la iglesia nos pusiéramos de rodillas y oráramos por la ciudad en la cual Dios nos ha puesto, por Puebla, por nuestro país y por todo el mundo. Que Dios nos bendiga. Bendito Padre Celestial, en los tiempos en los cuales, Señor, tú nos has permitido vivir. La semana pasada fue una de las semanas más difíciles en las cuales se ha visto nuestro país. Pero, Señor, yo te ruego que ahora nosotros, como iglesia, dejemos de criticar, dejemos de pensar en lo que pasa en el gobierno. Veamos que tú eres un Dios soberano, que eres tú quien pone reyes y quien quita reyes, que no confiamos en un partido político, ni confiamos en algún presidente, ni en la moneda, sino nuestra confianza de nosotros como cristianos. Nuestra confianza es el Dios de Israel. Es el Dios que está allá en los cielos. El Dios que está sobre todas las cosas. Y Padre, en este día queremos simplemente humillarnos delante de ti, arrodillarnos como iglesia para rogar, Señor, que sanes tú nuestra tierra. Ve a la gente, Señor, solamente está esperando un momento para poder entrar y robar y hacer cosas malas. Y la razón de todo ello es por el pecado que hay en ellos. Te rogamos, Señor, sobre todo por la salvación de nuestros conciudadanos, por la salvación de nuestros gobernantes. Mucha gente los critica y les llama corruptos y hace carteles y se burlan de ellos, pero nosotros como iglesia, Señor, nos arrodillamos para rogarte, Señor, que tú los bendigas, que tú los salves. Mira a nuestros policías, Señor. Algunos de ellos tal vez sí buscan su propio bienestar, pero Padre, cuando nosotros nos enfrentemos con alguno de ellos, ayúdanos a demostrarles que Cristo es más grande que cualquier cosa. Ayúdanos a demostrar el amor de Cristo que mora en nuestros corazones. Señor, bendice a nuestra ciudad. Ayuda, Señor, para que estos días en los cuales tú has permitido que pasaran estas cosas, gente pueda darse cuenta que hay un Dios allá en los cielos. Señor, sería bueno que como iglesia pudiéramos repartir folletos en estos días en los cuales la gente inclusive está espantada y tiene temores de una o de otra manera, y son más sensibles a tu voz y son más sensibles a ti. Señor, ayúdanos como iglesia a poder llevarnos folletos y poder seguir saliendo a repartir folletos y a buscar, Señor, a las almas perdidas. Te rogamos sobre todo, Señor, por la salvación de nuestro país. Ayúdanos, Señor. Y en este día, como hemos visto, Señor, en tu palabra, rogamos por la paz de nuestra ciudad, Puebla. Porque si hay paz en la ciudad, habrá paz en nuestros hogares. Ayúdanos, Señor, y bendice a esta ciudad. Bendice a esta tu iglesia y ayúdanos a interceder cada día más, como lo hizo Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra.
Ayúdanos a pesar de los gobernantes que tengamos, a aprender a someternos a ellos, a pagar los impuestos, a orar por las personas que están en eminencia, a poder humillarnos como iglesia y buscar tu rostro de verdad y decirte, Señor, que dependemos de ti, que tú eres nuestro gobernante, tú eres nuestro Señor, tú nuestro dador de vida. En tus manos nos ponemos y encomendamos, Señor, a nuestra ciudad en tus manos. Por rogártelo todo, Señor, en los méritos de Cristo, nuestro bendito Salvador. Amén.